Chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema para este bloque. Y como ustedes ya saben, todo el curso está compuesto por funciones. Ahora lo que vamos a hacer, ya vimos cómo las representábamos gráficamente, cómo le sacábamos el dominio, cómo le sacábamos el rango y los diferentes tipos de funciones que nos podemos encontrar: polinomial, racional, trigonométrica, exponencial, logarítmica, etc. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas funciones? Bueno, en lo que nos toca, vamos a hacer operaciones con funciones. A lo largo de su historia matemática en la escuela, ustedes han hecho operaciones con números, ¿correcto? Que eso le llamamos aritmética. Han hecho operaciones con letras, a eso le llamamos álgebra. Pero ahora toca el turno de estos nuevos instrumentos que son funciones y las vamos a hacer, o las vamos a operar con las funciones básicas, con las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Voy a hacer la definición de cada una, voy a escribir una tabla y lo voy a aterrizar con algunos ejemplos. Vale, chicos, entonces estas son las operaciones con las que vamos a tratar: suma, resta, multiplicación y división. Y como les decía, ya no vamos a sumar o no vamos a operar ni con números ni con letras, sino con funciones. ¿Okay? Ahorita les voy a aterrizar con algunos ejemplos. Simplemente les voy a enseñar ahora la notación y qué va a ser el dominio. Para hacer la suma de dos funciones lo vamos a denotar así: f de x más g de x. ¿Okay? Podemos utilizar cualquier otra letra. Por ejemplo, h de x más q de x o p de x más z de x, la que ustedes quieran. Nada más es para denotar que son dos funciones diferentes. Y el dominio va a ser los elementos que tengamos en común. En un momento, con un ejemplo, va a quedar más claro. Para la resta, la notación va a ser la misma, solo que estamos tratando de funciones: f de x menos g de x. El dominio va a ser también los elementos en común. La multiplicación queda denotada así: f de x por, lo voy a denotar con este punto, g de x. ¿Ok? Y también el dominio va a ser los elementos en común. El siguiente caso, que es la división, es la más complicada. Ajá. La vamos a denotar así: f de x entre g de x. ¿Y cuál va a ser el dominio? Recuerden, en una división, y eso lo vimos la semana pasada, cuando tengan una división, siempre asegúrense que lo que está abajo no sea un cero. Entonces, el dominio para esta división de funciones van a ser todos los elementos en común, pero que g de x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque acuérdense, si dividimos cualquier cosa entre 0 nos da error. ¿Okay? Bueno, entonces esta tabla la voy a plasmar en algunos ejemplos para que quede más claro. Bien, chicos, entonces tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: si tenemos la función f de x es igual a x cuadrada más 2, y también tenemos la función g de x igual a x, lo que nos pide encontrar es: suma las funciones, resta las funciones, multiplica las funciones y divide las funciones. ¿Ok? Y no solo eso, sino también hay que encontrar el dominio de cada uno de los incisos. ¿Correcto? Entonces voy a empezar con el inciso A. Entonces el inciso A me dice: suma f de x más g de x. ¿Y esto qué es igual? Bueno, entonces f de x es x más 2. Entonces anoto x más 2. Bueno, x cuadrado más 2. ¿Okay? Y ya acabé. Más le sumas g de x, que es x. ¿Okay? Entonces ya lo único que me queda, y esto es de su matemática 1, de álgebra, es sumar estos términos. ¿Puedo sumarlos? No, porque no son términos comunes. El primer término está al cuadrado, este término está elevado a la 1 y este término es un número, entonces no puedo simplificarlos. ¿Qué hago? Pues lo paso igual. X cuadrada más 2 más x. Y así lo quiero ordenar por exponente: es x cuadrada, primero va la x y luego va el 2. Esto solo es una forma de ordenar. ¿Okay? Y ya acabé con el inciso A. ¿Vale? Entonces voy a borrar por esta parte para decirles cómo determino el dominio de esto. Si recordamos la tabla, ¿qué nos decía? Que el dominio de una suma es los elementos en común. Entonces, recuerden, si f de x es igual a x cuadrada más 2, y tengo por otra parte que g de x es igual a x, ustedes ya saben que el dominio de esta función, por ser algebraica, son desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Es decir, todos los números reales. Para esta función, este es su dominio. Entonces, este
Este es el dominio de f de x. ¿Y cuál es el dominio de g de x? Bueno, como también eso es una función de tipo algebraica, la regla es que es todos los números reales. Aquí le podemos meter cualquier número, desde menos infinito hasta más infinito, o todos los números reales. La pregunta es, si yo sumo f de x más g de x, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? ¿Qué nos decía la tabla anterior? Que son los elementos que tengan en común. ¿Que tengan en común quién? Pues tanto la f como la g en sus dominios. Entonces, ¿en qué se parecen sus dominios de f y de g? Pues se parecen en todo, porque prácticamente es el mismo. Entonces, si es el mismo dominio, pues entonces la suma de estas dos funciones tiene también el mismo dominio. Entonces también tiene desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, el dominio de esta función, de la suma, son todos los reales. ¿Okay? Y aquí ya puedo decir que terminé el inciso A. ¿Okay? Bueno. Continúo con el inciso B. Voy a trazarlo de este color. El inciso B me pide f de x menos g de x. ¿Okay? Hago lo mismo. F de x es x cuadrada menos 2. Entonces anoto x cuadrada menos 2. No, es más 2. Menos g de x. ¿Quién es g de x? Es x. ¿Okay? Ya que anoté, hago las operaciones. Y lo mismo que en el inciso A. Como no son términos semejantes, no puedo simplificarlos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente anoto lo que ya estaba. Nada más lo voy a ordenar. ¿Sí? Entonces, primero voy a poner x cuadrada. Luego voy a poner el menos x. Y luego voy a poner el más 2. Noten que aquí por ser resta ya no me quedó la misma solución. Es diferente hacer la suma que hacer la resta. ¿Okay? Entonces, esta cosa es una función nueva. Esta función nueva no se va a llamar ni f de x ni g de x. ¿Cómo se va a llamar? F menos g de x. ¿Okay? Y ahora, lo mismo. ¿Cómo determino el dominio de esta función nueva? Pues hago lo mismo. Recuerden la tabla. Ya tengo el dominio de f. Ya tengo el dominio de g. Y según la tabla, el dominio de la resta es los elementos en común. Entonces, ¿en qué se parecen? Pues se siguen pareciendo en lo mismo. Entonces, el dominio de esta nueva función es también desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, todos los reales. Y ustedes me podrían decir, si quitaran todo esto y yo nada más les dijera, tengo esta función, ¿ok? Pues con que ustedes me dijeran de qué tipo es, y ustedes ya saben que es una algebraica. Olvídense de todo esto. Yo nada más vengo y les presento esta función. Y les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función, chicos? Entonces ustedes deberían decirme que es algebraica. Y que por ser algebraica, su dominio es todos los reales. ¿Okay? Entonces pueden hacerlo por cualquiera de los dos caminos. ¿Okay? Siguiente inciso. El inciso C. Me dice que ahora que las multiplique. Que f de x la multiplique con g de x. Entonces anoto. F de x es, y ahora sí voy a poner paréntesis porque voy a hacer una multiplicación. X cuadrada más 2 por lo que vale g de x, que es x. Hago estas multiplicaciones y ¿qué obtengo? Entonces, estas multiplicaciones ustedes ya las conocen de su álgebra 1, de su mate 1. Tengo que multiplicar término a término. X cuadrada por x y 2 por x. ¿Okay? De la primera multiplicación obtengo x al cubo y de la segunda obtengo 2x. ¿Okay? Y esta es mi nueva función. Siguiente pregunta. Me dicen, encuentra el dominio. ¿Cuál es el dominio? Recuerden la tabla. Se tiene que hacer lo mismo. Los elementos que tengan en común. Si el dominio de f es este y el dominio de g es este, entonces para la multiplicación, ¿en qué se parecen? Son iguales. Entonces el dominio también va a ser igual. Desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, todos los números reales.
Y les vuelvo a hacer la aclaración. Olvídense de todo esto. Yo llego y les presento esta función. Y les digo, chicos, díganme, ¿qué tipo de función es esta? Esta. Bueno, entonces ustedes también tendrían que decirme que es una algebraica. Y que por ser algebraica, ya conocen que su dominio son todos los reales. ¿Okay? Entonces ese es el camino más sencillo. ¿Okay? Que comparen esto o que me definan qué tipo de función es y que sepan cuál es el dominio. ¿Correcto? Entonces voy a hacer la última operación, que es la división. Y aquí voy a borrar todo esto. Y les repito que esta es la operación que tiene un poco más de complejidad. Pero entre más hagamos los ejercicios o ejemplos, se va a aclarar un poco más. Entonces nos pide, inciso D, pon f de x y divídela entre g de x. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Simplemente sustituyo. ¿Tienes f de x? Aquí está. X cuadrada más 2. Entre, ¿quién es g de x? Es x. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más hacer las operaciones. Aquí, chicos, es muy importante y este es el paso más difícil. Aquí ustedes, lo primero que tenemos que hacer es, ¿podemos hacer alguna simplificación? Es decir, podemos simplificar. Y aquí es donde muchos aquí se atoran. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo simplificar. Solo les voy a dar el tip de que se tienen que acordar de cómo factorizar. De cómo factorizar las expresiones algebraicas. ¿Okay? Entonces, de aquí de una vez les adelanto que no se puede factorizar. Ya si no se puede factorizar, dejamos el resultado tal cual está. ¿Okay? Entonces, el resultado de dividir f de x entre g de x ya es este, porque ya no se puede simplificar. Ahora, poco a poco vamos a ver, o les voy a recordar un poco de las técnicas de factorización, aunque eso es tema que ya deberían dominar. Bueno, si esta ya es mi función, ya es el resultado, ¿qué es lo que me decía la tabla anterior? Que igual van a ser todos los elementos, ¿ok? Y de hecho esto ya lo vimos la semana pasada. Recuerden que esto es una función de tipo racional. ¿Okay? Entonces las funciones de tipo racional, como lo vimos la semana pasada, tienen una asíntota. ¿Okay? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué valor no puedo poner aquí abajo que sea 0? Ajá. Entonces puedo poner todos los valores. ¿Okay? Negativos, positivos, pero no puedo poner al 0 aquí en esta x, porque recuerden, no se puede dividir nunca entre 0. Entonces, arriba ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Le voy a poner una n, lo que ustedes quieran, pero abajo nunca pueden tener un 0, ¿ok? Esto da error. Entonces, en esta función puedo poner los números que ustedes quieran, menos, ¿a quién lo puedo poner? Al 0. ¿Okay? Entonces, el dominio de f de x entre g de x, que es esta función, x cuadrada más 2 entre x, van a ser todos los números reales, menos, ¿a quién lo puedo poner aquí abajo? Pues al 0. Y así es como queda el dominio. Les digo, esta operación que es la división de las 4 es la más, tal vez no tan difícil, o tal vez sí al principio, pero es la más complicada porque hay que detenernos a analizar qué número no cabe aquí. Bien, chicos, vamos a trabajar con un ejemplo todavía más sencillo. En este no les voy a pedir que me encuentren el dominio, ¿okay? Solo les voy a pedir que me hagan las operaciones. Entonces, tenemos la función f de x que es un 5 y g de x que es menos 2. Y quiero que hagan la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a empezar con la suma. A es igual a f de x más g de x. ¿Qué tengo que anotar? Bueno, ¿cuánto vale f de x? 5. Más, ¿cuánto vale g de x? Menos 2. Lo voy a anotar entre paréntesis para que vean cómo hago las leyes de signos. ¿Okay? Entonces, g de x es menos 2, pero la operación que me están pidiendo es la suma. ¿Okay? Entonces aquí aplico las leyes de signos que ustedes ya se saben. 5
más por menos, menos, y queda 2. 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, este es el resultado de sumar f más g. Y se acabó. Siguiente. F de x menos g de x. Entonces, vuelvo a anotar. ¿Cuánto vale f? 5. La operación es una resta. Esta es la operación que me piden, ¿ok? Entonces, este signo es de la operación que me piden. Y g de x, ¿cuánto vale? Paréntesis menos 2. ¿Sí? Ahora, vuelvo a aplicar las leyes de signos, pero ahora queda diferente. 5 menos por menos más 2. Y esto es igual a 7. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo f de x más g de x que f de x menos g de x? Claramente es diferente. Siguiente. F de x por g de x. ¿Okay? Entonces, anoto. Y como es multiplicación, lo voy a encerrar entre paréntesis. F es 5 por g, que es menos 2. Simplemente hago las operaciones. Más por menos. Bueno, el signo no lo tiene, pero ustedes saben que es un número positivo. Más por menos. Menos 5 por 2, 10. Y ya acabé. Así de sencillo es multiplicar estas funciones. Siguiente. D, que es la división. F de x entre g de x. Entonces anoto. ¿Quién es f? 5. ¿Quién es g? Menos 2. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren, pueden ponerlo en decimal, pero no se los recomiendo. Yo voy a trabajar con esta notación de fracción. Ajá. Entonces, si ustedes quisieran poner, pues el resultado es también menos 2.5. Entonces, ese es el resultado. Está correcto, pero no quiero que lo trabajen con decimal. Quiero que lo dejen en fracción. ¿Okay? Porque es más fácil. ¿Vale? Entonces, así de fácil sería sacar las 4 operaciones con estas dos funciones. Bueno, chicos, la siguiente operación, fuera de las operaciones básicas suma, resta, multiplicación y división, no es una operación que nos vamos a encontrar en otras cosas que veamos en matemáticas, solo en funciones. Le vamos a llamar composición, ¿ok? Entonces, sea que tengamos funciones f y g, ¿va? Cualesquiera. Entonces, estas dos funciones van a crear una nueva función que le vamos a llamar composición. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa función llamada composición? Ok. Entonces, antes de decirles cómo, les voy a decir cómo se denota. Entonces ponemos f composición g. ¿Ok? Entonces, no confundir con el símbolo de multiplicación. Esto es un cerito, ajá, o simplemente un circulito que va a denotar la operación composición. Entonces, f composición g va a ser igual a la función f evaluada en la función g. Yo sé que ahorita no estoy diciendo mucho o no se comprende tan claro, pero después de un ejemplo lo vamos a aterrizar. Esto simplemente que lo que les estoy diciendo es cómo se escribe esa operación. ¿Okay? F composición g es la función f evaluada en g de x. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tengo una función g, la meto en f y hago las operaciones. Entonces, ejemplo. Sea f de x es igual a x cuadrada y que g de x sea igual a 3. ¿Vale? Entonces, si a mí me piden, haz la composición f composición g, esto quiere decir que a f le vas a meter lo que vale g. Así es como se leen estas cosas. Y ya para empezar a sustituir es, en f le vas a poner lo que vale g. ¿Cuánto vale g? Vale 3. Entonces, a f la vas a evaluar en 3. Y esto es lo que hemos estado trabajando en las semanas pasadas. ¿Okay? Entonces, si a f la tengo que evaluar en 3, entonces, f, ¿quién es? X cuadrada. Entonces pongo paréntesis cuadrada. ¿Dónde la evalúo? En 3. Ajá. Y ya nada más hago las operaciones. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y este es el resultado de f composición g. Siguiente ejemplo. Si ahora tengo la función f de x igual a raíz cuadrada de x y tengo g de x igual a
25. ¿Qué pasa si hago f con posición g? Entonces, f la voy a evaluar ¿en dónde? En g de x. ¿Eso qué quiere decir? Que f la voy a evaluar en lo que vale g. ¿Y g qué vale? 25. ¿Ok? Entonces, este valor de g lo pongo aquí, ¿sí? Pero lo evalúo en lo que vale f. ¿Y f qué es? La raíz cuadrada de x. ¿Pero en qué x? En la que estoy evaluando, que es 25. ¿Ok? ¿Y ya qué hago? Llego al paso donde solo hago operaciones. ¿Cuál es la raíz de 25? Entonces ya no es necesario poner los paréntesis. Ya saben que es raíz de 25 y esto es 5. Y se acabó. F con posición g es 5 para estas funciones, ¿correcto? Ahora vamos a subir un poco el nivel. Siguiente ejemplo. Sea f de x igual, supongamos, raíz de x. Y g de x es igual a x más 1. Pongan mucha atención porque ahora ya no les estoy poniendo solo numeritos. ¿Okay? Entonces, si yo les pido que pongan o que me hagan f con posición g, ¿eso qué quiere decir? Vayan haciendo todos los pasos en los primeros ejemplos para que les quede un poco más claro. Después ya lo voy a resumir y ya no tienen que escribir tanto. Pero al principio sí. Que f la voy a evaluar en g de x. ¿Y qué quiere decir? Que f la voy a evaluar ¿en qué? En lo que vale g de x. ¿Y g de x qué es? X más 1. ¿Bien? Entonces, en f donde haya x, no voy a poner numeritos como en los ejemplos pasados, sino voy a poner todo esto en cada parte donde haya x. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual. ¿F quién es? Raíz cuadrada de ¿quién? De x. Entonces voy a poner un paréntesis grande. Pero ya no voy a poner x. ¿En quién la estoy evaluando? En x más 1. Ajá. Entonces la composición, si se dan cuenta, es como una fusión de estas dos funciones. Ajá. Entonces, f con posición g es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Es como si fusionara estas dos funciones. Y este es el resultado, ¿correcto? Ahora, como siguiente ejemplo, les voy a poner la composición contraria y aquí se tienen que dar cuenta de algo. No es lo mismo f con posición g que yo les ponga g con posición f. Y vamos a trabajar igual con las mismas funciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si f con posición g es f evaluada en g, entonces g con posición f va a ser g evaluada en f de x. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que g la voy a evaluar en lo que vale f. ¿Y cuánto vale f? Aquí está. En raíz cuadrada de x. ¿Qué quiere decir esto? Que en g, donde haya x, voy a poner este elemento. ¿Okay? Entonces, esto es igual. Pongo un paréntesis grande, pongo el más 1, y donde haya x, ¿qué voy a poner? Pues raíz cuadrada de x. ¿Okay? Siguiente. Hago operaciones. ¿Puedo simplificar estos dos términos? No, porque aquí son letras y aquí son números. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente lo dejo igual y puedo quitar los paréntesis porque no hay nada afuera. Raíz de x más 1. Y este es el resultado de g con posición f. Ahora, noten algo. No es lo mismo f con posición g, que es esto, que g con posición f. Raíz cuadrada de x más 1 y aquí es raíz cuadrada de x más 1. ¿Sí? Entonces, no va a ser lo mismo. Bien, chicos. Siguiente ejemplo y último. Sea f de x igual a x más 1 y sea g de x igual a x al cubo. ¿Correcto?
Entonces yo les voy a pedir primero que me calculen, inciso A, cuánto es f con posición g. Igual a partir de aquí le podemos decir foc con g, f con posición g, y también quiero que me calculen gof, es decir, g con posición f. ¿Okay? Entonces para determinar la primera, ¿qué quiere decir? F con posición g es igual a f evaluada en g de x, es decir, f la voy a evaluar en lo que vale g de x. ¿Y cuánto vale g de x? Aquí está, en x al cubo. ¿Sí? Okay. Entonces ya puse g de x aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Poner la función f. ¿Okay? Donde haya x pongo paréntesis, continúo escribiendo la función, y ahora estos paréntesis es para poner el elemento que voy a evaluar, x al cubo. ¿Okay? Ya está, ahí está la composición. Siguiente, puedo hacer operaciones, pues afuera de los paréntesis no hay nada, entonces lo dejo así. Y estos dos términos pues son diferentes, no los puedo simplificar. Entonces el resultado final de f con posición g va a ser igual a x al cubo más 1. Y se acabó. Siguiente. B. G con posición f es igual a g evaluada en f de x. Y esto es igual a g evaluada en... ¿Quién es f de x? Bueno, ahora es x más 1. ¿Okay? ¿Y esto qué significa? Que entonces en g escribo lo que vale g, nada más es esta parte, una x al cubo. ¿Y en dónde la voy a evaluar? En este elemento, en x más 1. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer g con posición f? Pues es x más 1 al cubo. Ahora, ustedes ya deberían saber desarrollar esto. Les voy a pedir que lo desarrollen. Esto es x más 1 por x más 1 por x más 1. ¿Okay? Entonces, si yo hago todas estas operaciones, que de momento no las voy a hacer, nada más se las voy a dar el resultado, lo voy a desarrollar en clase. Sería x al cubo más 3x al cuadrado, ¿sí? Más 3x más 1. ¿Okay? Entonces, para los que no recuerden cómo desarrollar esta parte y obtener este resultado, les sugiero que investiguen cómo desarrollar un binomio. ¿Okay? En este caso un binomio al cubo. Eso es tema del mate 1, solo lo voy a hacer una vez en clase, pero por tema de tiempo en este video lo vamos a dejar así. Bien chicos, la siguiente parte que vamos a trabajar en este bloque van a ser diferentes tipos de funciones especiales, aparte de las que ya habíamos estudiado, que eran las algebraicas, exponenciales, bueno, al menos estudiado, pero al menos nombrado, trigonométricas, logarítmicas, etc. Vamos a añadir este tipo especial de función, que va a constar de función constante. Cada una las voy a dar sus características. La función identidad, como siguiente vamos a tener la función escalonada, ¿sí? Y por último vamos a ver una función que se llama valor absoluto. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. A la función constante la vamos a definir así. Entonces, función constante entonces va a ser una f de x igual a k. ¿Sí? ¿Esa k qué significa?
Entonces, donde K es un número, el que ustedes quieran. Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero, ¿sí? Entonces, ejemplo. Si ustedes se encuentran con esto, bueno, ejemplos. Si tienen f de x igual a 5, eso es una función constante, porque es una función que solo tiene un número. ¿Okay? Ejemplo B. F de x es igual a menos 3. También es una función constante. ¿Por qué? Porque solo consta de un número. Si ustedes tienen, ejemplo C, f de x igual a, ¿qué les gusta? Pi, también es una función constante porque pi es un número. Recuerden, aquí no hay x ni nada en este lado. Entonces, si solo consta de números la función, la vamos a llamar constante. ¿Y cómo se representa? Entonces, vamos a poner sus gráficas. Y esto es importante porque yo les estoy dando la función y voy a escribir la gráfica. Pero puede que yo les dé el paso inverso, que les dé la gráfica y que les pida escribir la función. Entonces, gráficas, para el inciso A tendríamos esto. X, f de x. ¿Y qué me dice? Que toda la función siempre vale 5. Entonces la función se dibuja así. En el eje f de x que nos está indicando, localizo el 5, positivo, aquí está, y trazo una recta horizontal que es paralela al eje x. ¿Okay? Recuerden, aquí está el 5. Y esa es la función constante. ¿Por qué constante? Porque a medida que voy avanzando en el eje de x, ¿va cambiando de valor? No, se mantiene constante. Entonces, por eso se llama función constante. Siguiente función. ¿Cómo dibujo la gráfica? Aquí voy a poner x, f de x. ¿Okay? ¿Y cómo se llama la función? F de x es igual a menos 3. Entonces, localizo a menos 3. ¿Y qué tengo que hacer? Pues trazar una horizontal. ¿Okay? Entonces, a medida que voy avanzando en los números x, miren, siempre voy a obtener, miren, en esta x me da 3, en esta 3, en esta 3, en esta 3, y siempre me va a dar 3 a lo largo que avance en el eje x, siempre voy a ir a 3. Entonces, voy a borrar esto, y lo que ustedes deberían poder bosquejar es esto. Bueno, voy a borrar toda esta parte. Voy a construirla otra vez. Entonces pongo mis ejes. Si la función es menos 3, localizo a menos 3. Menos 3. Y como es constante, pues dibujo una recta horizontal. ¿Okay? Siguiente ejemplo. Si mi función ahora es x, f de x, y se llama pi, bueno, pues localizo en el eje f de x donde está pi. Imagínate que aquí está 1, aquí está 2. ¿Cuánto vale pi? 3.1416, bla, 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 bla. Entonces, pi está un poquito arriba del 3.1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que dibujar? Pues una recta horizontal, porque es una función constante, pero arriba del 3, justo del 3. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la forma general de una función constante? Entonces, la forma general, lo voy a anotar aquí. Entonces, ustedes van a trazar x, f de x, y puede que sea un valor positivo, puede que sea un valor negativo, pero siempre va a tener esta forma, una recta horizontal. Si la pongo arriba, entonces es un número positivo. Si la pongo abajo, es un número negativo. Y aquí va a ser positivo. Depende de qué número les ponga. ¿Okay? Y si les pongo 0, ¿dónde la dibujaría? Pues aquí en el eje. Aquí justo sobre el eje. Entonces, esto es cuando la K vale 0. ¿Qué K? Pues este. Que este valor no sea ni 5, ni menos 3, ni pi, sino sea 0. Bueno, chicos, entonces ya tenemos lo que es la función constante. Ahora vamos con la función identidad, la cual se define así. Entonces, función
identidad, la voy a denotar así, f de x es igual a x. Eso va a ser conocido como función identidad. Otra cosa, ¿cuál es su gráfica? Okay. Entonces, imagínense que hagamos el bosquejo x, f de x, y antes de hacerle el bosquejo de la gráfica les voy a hacer una tabla. Entonces ya saben que para hacer una gráfica con puntos tengo que hacer una tabla, ¿verdad? Con valores de x que yo le dé y me va a regresar valores de f de x. Como ya les había dicho en semanas anteriores, típicamente yo escojo algunos positivos, el 0, y algunos negativos. ¿Okay? Ahora, todos estos números los voy a poner en la función y según las operaciones que me indique, pues voy a obtener valores de regreso. Si el 3 lo pongo aquí, ¿qué me regresa? Pues el 3 otra vez. ¿Por qué? Porque no me indica que haga operaciones. Entonces, el 3 lo coloco aquí, no hago operaciones, entonces me da de regreso un 3. El 2 lo pongo aquí, no hay operaciones, me regresa el 2. 1, me regresa el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Es por eso que se llama función identidad, porque me regresa exactamente el mismo elemento. Ahora, si yo lo grafico, 1, 2, 3, que son mis valores 3, 2, 1, 3, 2, 1, el 0, aquí está, el menos 1, y aquí voy a poner el menos 2. ¿Okay? Y voy a hacer la gráfica. Bien, con 1, 2, 3, 3, 2, 1, menos 1, menos 2. Entonces, 3 va a ser coordenada con 3. Aquí está el primer punto. 2 con 2. Segundo punto. 1 con 1. 0 con 0. Aquí, en el origen. Menos 1 con menos 1. Aquí. Y menos 2 con menos 2. Aquí. Entonces, como les decía, les mostraba esta gráfica hace unas semanas. Si yo uno los puntos, ¿qué voy a obtener? Una recta. ¿Okay? Entonces, esto para que vean de dónde sale. Porque yo les podría haber dicho, no, pues el bosquejo de la función identidad es el siguiente. Solo va a ser una recta que pasa por el origen de esta forma. Ya, esa es la función identidad. Pero para que vean por qué tiene esa forma. ¿Okay? Vale, por último, en esta función identidad, ¿qué es lo que nos interesa de estas funciones? Recuerden, el dominio. Siempre vamos a ir detrás del dominio. Esta función, yo la paré aquí, pero si prolongo todavía el eje X, recuerden que puedo seguir dibujando y puedo seguir obteniendo valores más que dibujando, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta función? Desde menos infinito y hacia dónde va. Hasta más infinito. Entonces, si yo te pregunto, en la función identidad, ¿cuál es el dominio? ¿Tú qué me tendrías que decir? Si va desde menos infinito a más infinito, puedes ponerlo así, desde menos infinito hasta más infinito, pero esto, ¿quiénes son? Puedes escribirlo así o puedes decirme que son los números reales. Entonces, el dominio de la función identidad son los números reales. Y continuamos con la siguiente función. Antes de continuar con la siguiente función, chicos, es algo que olvidé en la función constante. Voy a hacer el bosquejo, ustedes ya saben. X, f de x. Y voy a hacer que esta función constante sea un número positivo. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? Es igual. ¿De dónde viene? Desde menos infinito. ¿Okay? Desde menos infinito ya tenemos función. ¿Y hasta dónde llega? Pues si la prolongamos, llegará hasta más infinito. Entonces el dominio lo pueden notar. Menos infinito más infinito. Ajá. O me pueden decir que son todos los números reales. Entonces el dominio de la función constante son los reales. Ahora sí continuamos. Bien, chicos, rápidamente la siguiente función, que se llama función escalonada, es una función bastante curiosa porque es una función que está definida por por varias secciones. Mínimo vamos a encontrar por 2 secciones. ¿A qué me refiero? Vamos directamente a un ejemplo.
sea f de x, vamos a abrir una llave para que vean cómo está compuesta. F de x va a valer 5 si x está vale desde menos infinito hasta el 2, pero no toma el 2. Y va a valer menos 3, bueno, un valor positivo mejor, vale 10 si la x es mayor o igual a 2. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Entonces vamos a hacer la gráfica. ¿Okay? Entonces trazo mis ejes x, f de x, ¿y qué me dice? Que la función va a valer 5, aquí voy a estar en 5, o va a valer 10, o va a valer 10. ¿Qué condición hay? Que si las x vienen desde menos infinito y terminan en 2, entonces aquí termina en 2, ¿hacia dónde me las va a dirigir? Hacia 5. Entonces si vengo desde menos infinito y hasta 2, va a valer 5. Desde menos infinito hasta 2. Pero el 2 lo puede tomar no, porque es abierto por el signo. Entonces, ¿qué pongo aquí en 2? Pongo un hueco, ¿correcto? ¿Y cuánto? Y me va a mandar a 10 si las x son mayores o iguales a 2. Entonces, en 2 ya me va a mandar a 10. Y pongo un punto relleno. ¿Y qué dice? Que son mayores o iguales a 2. Ya cumplí que sea igual a 2. Pero si son mayores, también me manda a 10. Y continúa. ¿Correcto? Eso es lo que es una función escalonada. La pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces, sabemos que viene desde menos infinito. ¿Ok? Pero llega hasta 2. No lo toma. Pero sí lo retoma acá. Entonces, lo retoma y sigue avanzando la función. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Entonces, podemos poner que la función viene desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y eso qué es? Pues esos son los números reales. Y se acabó. Eso es una función escalonada. Veremos más ejemplos durante las clases, entonces aquí nada más lo abordo rápidamente. Bien chicos, la última función la vamos a llamar función valor absoluto. Antes de poner la función valor absoluto les voy a platicar qué es el valor absoluto. El valor absoluto es una operación. Se denota así. Valor absoluto del número x. ¿Ok? O de la expresión x. Y esto es igual a x. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a utilizar es la siguiente convención. Entonces, va a valer x, se los voy a poner mejor con una llave. El valor absoluto de una expresión vale x si x es positiva. Y va a valer menos x si la x es negativa. ¿A qué me refiero con eso? Entonces voy a poner un ejemplo de cada uno. Ejemplo. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es igual a ¿qué? Entonces me dice, si lo que está aquí adentro es positivo, entonces lo dejas igual. 5. ¿Ok? Ahora, si yo tengo valor absoluto de menos 5, ¿esto que es igual? Pues voy con la otra regla. Dice, si el número o si lo que tienes dentro del valor absoluto es negativo, entonces le pones un signo afuera de lo que ya tenías adentro. ¿Ok? Entonces esto va a ser, la regla me indica, pon un signo negativo. ¿A quién? A lo que ya estaba adentro. ¿Y quién es lo que ya estaba adentro? Pongo paréntesis y lo que ya estaba adentro es un menos 5. Aplico leyes de signos y esto me queda más 5. Como verán, un valor absoluto siempre me va a dar cosas positivas. Entonces, voy a ponerles otro ejemplo. Si yo tuviera valor absoluto de menos 10 y valor absoluto de 10. ¿Okay? Entonces, lo que está dentro del valor absoluto es algo negativo. Entonces, si es negativo, le pones un menos antes. Entonces, le pones un menos antes. Luego, ¿qué pones? Lo que estaba adentro, que es el menos 10. Aplicas leyes de signos y esto es 10 positivo. Ahora, si lo que está adentro es positivo, si es positivo, lo dejas tal cual.
Y así ya te aseguras que todas las cosas que te den son positivas, ¿va? Entonces ya con esta definición les voy a decir cómo se ve esto en una función. Ustedes ya saben cómo se calcula el valor absoluto. Ahora la función valor absoluto se escribe así. F de x es igual a valor absoluto de x. Les voy a poner el bosquejo de la gráfica, lo voy a desarrollar más en las clases. Y ustedes a partir de esta gráfica me podrían decir cuál es el dominio. Entonces, chéquense desde dónde viene. Y hasta dónde llega. ¿Ok? Entonces, si yo les pido el dominio, ustedes me tendrían que decir, viene desde menos infinito y llega hasta más infinito. Dominio desde menos infinito hasta más infinito, con paréntesis porque es abierto, no podemos tomar a infinito. O pueden decirme que es todos los reales. Vale, chicos, entonces espero que estén viendo este video y que a la par anoten algunas preguntas o algunas notas para que las desarrollemos en clase. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente bloque.